Muy buenos días, estimados estudiantes del grado 9.4. Bueno, para el grado de ustedes, para el día de hoy, les voy a dejar este video. Es sobre lo que hemos venido trabajando sobre la línea del tiempo. ¿Listo? Entonces recuerden que esta línea del tiempo me la van a entregar para el próximo martes 7 de julio. Entonces, este video ya lo había hecho, pero les voy a recalcar algunas recomendaciones breves para que tengan esa idea, porque ya algunos estudiantes me lo han mandado, pero no ha quedado muy buena. Entonces quiero hacer algunas apreciaciones al respecto. Bueno, entonces recuerde que vamos a ver el video de la historia de la economía en 10 minutos, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, cómo es la economía en la época de la humana primitiva, la prehistoria. Entonces recuerden que una línea del tiempo es esta parte que está en azul y esta parte que está en verde. ¿Ok? Entonces la parte que está en azul son las épocas de la humanidad. La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces cada una tiene elementos. Aquí en este video van a aparecer poquitos elementos. Entonces la idea es que ustedes hagan esta misma línea que está arriba en azul y verde, pero le agreguen más elementos de la economía de acuerdo a cada época. O sea, aquí en la prehistoria colocan caza, pesca y recolección. En la prehistoria, porque los primitivos todavía no tenían esos sistemas de agricultura y ganadería como los vemos, como se vieron en la edad antigua, o como los vemos ahora o en la edad media. Apenas estaban empezando a desarrollar actividades económicas muy primitivas. Entonces no tenían agricultura, no tenían ganadería y apenas empezaban a cultivar y a recolectar y cazaban y pesca, ¿ok? Luego aparece en la antigua. Luego, bueno, el señor que llama, el profesor Lucero, de una página que se llama La Cuna de Halicarnaso, empieza escribiendo cada una de esas partes. Luego viene la edad, bueno, luego la aparición del dinero ya en la edad antigua. Entonces él va marcando aquí en esta parte de la aparición del dinero, la edad antigua. Y en la edad antigua ya hay otros elementos. Aparece el comercio, el trueque y unas actividades muy pequeñas. Entonces ustedes tienen que colocar, aparte de eso, colocar aquí, en su línea del tiempo, de una manera, pues, si quieren hacer dibujitos, no sé, solamente la edad y colocan la palabra en la edad antigua. Y así van a hacer con la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, para no extender el video. Algunos lo han hecho, me lo han mandado por interno, pero está regular, porque lo quisieron hacer rápido. Entonces recuerden que tienen que ver este video, que tiene una información valiosa sobre los elementos de cada época, los elementos de la economía en cada época de la humanidad. Entonces recuerden que la humanidad tiene 5 épocas: la prehistoria, de hace como 1 millón de años, dicen, hasta 10.000 años antes de Cristo. La edad antigua comienza más o menos en el año 10.000 antes de Cristo, hasta más o menos el 500 después de Cristo, la edad antigua. Entonces aparecieron las primeras civilizaciones, los mesopotámicos, los sumerios, los hindúes, el imperio chino, el imperio egipto, en la edad antigua. Y en la última parte de esta edad antigua aparecieron dos grandes imperios, los romanos y los griegos, que fueron espectaculares. Y las bases de nosotros son del imperio griego y romano. Y del romano, el idioma que hablamos, el español, es el heredero del latín. Lo mismo la ingeniería, el derecho romano todavía lo utilizamos. Entonces, esa es la edad antigua, hasta el año 500 después de Cristo. Del 500 después de Cristo al más o menos el 1500, 1430, algunos lo dicen, 1500, con la llegada de Colón a América y con la caída de Constantinopla que fue atacada por el Imperio Otomano. La Edad Media, del 500 a más o menos 1000 años, el 1500, es una época donde aparece la economía feudalista. Más adelante lo relata, que aparece la economía feudalista, aparece el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Una economía donde todo era, todas las lógicas y las dinámicas eran en el campo. Entonces las ciudades prácticamente desaparecieron, se volvieron muy escasas y
la nobleza, o sea, los condes, duques, archiduques, el rey, el príncipe y el señor feudal eran los que dominaban la población en el campo y tributaban, y eso era como una especie de semi-esclavitud. Se dice que en Europa, eso está en polémica, el mundo quedó patas arriba y retrocedió en cuanto a la técnica, la democracia, bueno, democracia no había, solamente en Grecia. Entonces retrocedió un poquito, por eso le dicen a la Edad Media el oscurantismo, la época del oscurantismo, pero bueno, eso está en debate. Al finalizar la Edad Media, ya pasó un poquito el feudalismo y aparecieron unos barrios de comerciantes que llamaban los burgos. Los burgos, las ciudades poco a poco empezaron a florecer, sobre todo en Italia, en algunas partes de Francia e Inglaterra empezaron a florecer las ciudades. Y ahí los burgos aparecieron y empezó a desarrollarse más una economía de tipo mercantilista, de intercambio comercial más fuerte, hubo excedentes, y los burgueses, los burgos, empezaron a dominar el comercio, más no el poder. Más no el poder. Bueno, después de la Edad Media aparece la Edad Moderna, que comienza precisamente pues con la llegada de Colón, cuando termina la Edad Media, hasta la Revolución Francesa. En esa época moderna empieza el colonialismo, empieza los países de Europa a tener posesiones sobre todo en América, a explorar Asia y África, y empieza una economía con los burgos muy poderosa, y empiezan a pelearse esos burgos con la nobleza, o sea, los duques, los archiduques, los condes, el poder. Entonces aparece a finales de la Edad Moderna las revoluciones burguesas. ¿Qué es una revolución burguesa? Pues de los mismos comerciantes. Nosotros nos han pintado como la Revolución Francesa como lo espectacular, como lo mejor que hay, como el inicio de la democracia. Mentira. La Revolución Francesa fue una revolución de los burgueses, de los adinerados, para tomarse el poder y quitar de esa parte de arriba de la pirámide que estaban los nobles, quitar a los condes, los duques, los señores feudales, y quitar de esa parte y colocar a los comerciantes, a los poderosos, pues, los burgos, que en ese tiempo todavía no estaban poderosos porque no tenían el poder, ya no tenían el poder. Entonces esa revolución burguesa, la revolución industrial, la independencia de los Estados Unidos fueron revoluciones burguesas, porque esa clase dominante llegó al poder. Aunque en la edad moderna pues el señor feudal ya había perdido un poquito de peso, ya los reyes y la alta corte tenía el poder, pero no la burguesía. Bueno, ya en la edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa, comillas, siglo XIX, siglo XX, que ustedes lo que están viendo con su profesora de sociales, ya esa parte, siglo XIX y las guerras mundiales, hasta hoy, ya en ese siglo XIX empieza algo terrible, que es el capitalismo, sobre todo el capitalismo salvaje, la fase más dura del capitalismo. En el capitalismo salvaje, con la revolución industrial, empieza una época, dice el señor Lucero, donde la iniciativa privada, el libre comercio, la economía de mercado liberal, neoliberal, empieza a tomarse el mundo. Ya con la aparición del socialismo y el comunismo, y sobre todo con una cosa que se llama el keynesianismo, el Estado empieza a regular un poquito. Pero en la década de los 80 y 90 aparece el neoliberalismo, que volvieron otra vez con ese tipo de economía, con ese tipo, como dice el señor, con ese tipo de economía capitalismo salvaje, capitalista salvaje. O sea, trabajo de 16 horas, los niños y las mujeres, no había seguridad social y todo era para la iniciativa privada. Entonces el capitalismo nos prometía salir de la pobreza y el éxito, pero luego vamos a ver que es una trampa. El capitalismo salvaje es una trampa, en general. ¿Listo? El socialismo y el comunismo pues prometen alivios, pero también tienen sus dificultades. Entonces lo ideal es una economía mixta, como hace ahora en China, que China, por ejemplo, es capitalista, pero el gobierno es comunista. Y entonces regula el mercado, el país, cobra mucho impuesto a los empresarios y lo beneficia, con esos impuestos beneficia al pueblo. Hay una redistribución de la economía.
Por ejemplo, esta imagen es de la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, donde narra la historia de un empleado que se automatiza, enajena, se aliena de tanto trabajo mecánico y se vuelve como medio loco. Es muy divertida. Se llama Tiempos Modernos de Charlie Chaplin. Yo la vi con mis estudiantes de redes sociales de 95 y 96. ¿Listo? Entonces se la recomiendo. Pues entonces en la edad contemporánea aparece un poco la economía más suave y aparece el Estado regulando ese tipo de actividades. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes hagan esta línea del tiempo con muchos elementos de esto. En este video aparecen en verde algunas, pero ustedes van a colocar más elementos de la economía para que les quede bien esa línea del tiempo. La pueden hacer así parecida. También en este video les voy a dar, pues, como en el otro, en los comentarios, en la descripción del video les voy a dejar unos enlaces que nos dicen cómo hacer, por ejemplo, una línea de tiempo con Word o qué es una línea del tiempo, porque hay gente que no sabe, infortunadamente, qué es una línea del tiempo, aunque la mayoría creo que ya entienden que es una línea del tiempo, de la historia, tiempo. Entonces, compañeros del grado 9.4, entonces espero que todos estén bien de salud con esta pues, cuarentena, con esta pandemia. Espero que pronto nos volvamos a ver en agosto, septiembre, no sabemos cuándo el gobierno decrete pues ya el ingreso a clases. Pero esperemos que adelantemos algunas cosas. Entonces, esta línea del tiempo tienen para hacerla hasta el próximo martes 7 de julio. ¿Ok? Me la mandan en esta publicación, en esta, o me la mandan por interno, o a mi correo alejopecas@gmail.com, que ustedes saben cuál es. Entonces, un gran abrazo para todos. Espero que la pasen muy bien. ¿Listo?